Hola a todos, en este video vamos a seguir resolviendo los ejercicios de la práctica 1 de la materia análisis para los CBC de Exactas Ingeniería. En particular vamos a estar resolviendo en este video los ejercicios 3 y 4, ¿sí? De los primeros ejercicios de la práctica 1. En estos primeros ejercicios que ahora vamos a estar viendo, nos vamos a empezar a meter un poco en algunas características que nosotros vamos a usar para poder describir a las funciones, como ser los intervalos de crecimiento, los máximos, mínimos. Les voy a hablar también un poquito de los conjuntos de positividad, de negatividad, que son todos elementos que nosotros vamos a utilizar no solo en esta práctica, sino a lo largo de toda la materia, para poder describir a las funciones con las que trabajemos. Entonces, vamos a arrancar primero por el ejercicio 3. En el ejercicio 3 lo que nos piden es que dibujemos una función que cumpla las siguientes características. O sea, esta función tiene que ser creciente en los intervalos menos infinito, menos 1 y 2 más infinito. Su valor máximo tiene que ser 4 y se tiene que alcanzar en x igual a menos 1. Y su valor mínimo tiene que ser menos 3 y se tiene que alcanzar en x igual a 2. Entonces, para arrancar a resolver este ejercicio, lo que primero tenemos que tener bien en claro es a qué estamos haciendo referencia cuando nos piden intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, vamos a arrancar primero por estos conceptos, ¿sí? Que son muy importantes, que son, en primer lugar, tenemos que saber a qué estamos haciendo referencia cuando decimos intervalo de crecimiento. Y eso es algo que ustedes, o sea, la idea intuitiva la tienen. Después uno capaz que lee la definición formal matemática y se empieza a batatar. Pero en realidad, a ver, el concepto intuitivo no lo tienen. ¿Cuándo la función está creciendo? Si yo les muestro esto, por ejemplo, tuki, tuki, ta, ta, ta. Bueno, esta función, a ver, en esta porción parece estar creciendo, ¿no? Bueno, matemáticamente lo que nosotros vamos a decir es que en este pedazo está creciendo. ¿Por qué? Porque a medida que yo me voy hacia x más grandes, los valores que toma f de x, o sea, los valores que yo voy a tener en y, son también cada vez mayores. Esa es la base para definir que la función ahí está creciendo. O sea, me voy hacia x más grandes y mi f de x es cada vez mayor. Bueno, ahora acá hay un detalle que es muy importante y que una vez se confunde, que es que los intervalos, cuando nosotros hablamos de, o cuando quiero describir en realidad cuál es el intervalo en el cual la función crece, voy a tener que describirlo siempre, grábenselo, siempre sobre el eje X. O sea, por ejemplo, en el caso de esta función, yo me voy a parar acá. Ahí está. Porque si no quedó, ahí está. Yo me voy a parar acá, en este valor de x, ¿sí? Y voy a decir, bueno, la función de acá para acá, está creciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá voy a decir que crece desde menos infinito hasta, no sé, supongamos que este es x igual a 1, hasta 1, ¿sí? Y cuando quiera decir en qué intervalo decrece, porque acá viene el otro concepto, que es el de intervalo o intervalos, ¿no? Puede ser varios, puede ser una función que haga tú, una cosa así, o sea, que crezca, decrezca y lo haga en varias partes. Cuando hablamos de intervalo de decrecimiento, ¿sí? Es justamente lo opuesto a lo que vimos antes. Lo que va a pasar cuando la función está decreciendo, por ejemplo acá, es que cuando yo me voy hacia valores cada vez más grandes de x, la función toma valores, o sea, mis valores, mis resultados, mis f de x van a ser cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la función está decreciendo. ¿En qué intervalo? Bueno, acá me voy directo, me voy al eje x, ¿sí? Para describir y decir, bueno, de acá, no sé, de acá a acá está decreciendo, por ejemplo. Igual no es el caso, ¿no? Esta función parece estar decreciendo en todo su dominio. No importa, eso después lo vamos a ver bien. Pero siempre para describir el intervalo de tanto de crecimiento como el de decrecimiento, bueno, ahí me voy al eje X, ¿sí? Eso me lo tatúo,
¿sí? Bueno, no algo tan extremo, no se lo tatúen, porque, o sea, tatúense cosas un poco más interesantes, pero es clave porque eso es un error súper común. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a probar de graficar una de las tantas funciones que cumplen esto, ¿sí? Que es lo que nos pide acá el ejercicio 3. Y después igualmente con el ejercicio 4, ahí vamos a seguir reforzando estos conceptos y si todavía hay algo que no terminó de quedar claro, por ahí con el ejercicio 4 termina de cerrar. Entonces, acá lo que nos piden es que la función sea creciente de menos infinito a menos 1, ¿sí? Y de 2 a más infinito, ¿sí? Entonces, yo acá ya voy a dejar marcado, y ahora igual después vamos a charlar de eso, ya voy a dejar acá marcado el valor máximo que me dicen y el valor mínimo, ¿sí? Pero ahora igualmente me voy a meter con esto, pero vamos a graficar primero la función que cumpla esto de crecimiento y decrecimiento. Entonces, por ejemplo, tiene que ser creciente de menos infinito a menos 1. ¿Qué menos 1? Este de acá, el del eje X, Ojo, acuérdense. O sea, que hasta X igual a menos 1 la función tiene que crecer. Por ejemplo, no sé, yo voy a graficar algo así. Tuki, ahí está. Esta función es creciente porque yo me estoy yendo a valores cada vez más grandes de X y el valor que va adquiriendo mi función, mi f de X, ¿sí? O sea, el valor que toma en Y es cada vez más grande. Entonces, ya está, no hay dudas. Es creciente en este intervalo. Después, aparte, me dice que también es creciente de 2 a más infinito. Entonces, por ejemplo, para esto lo voy a borrar, así no se me hace mamarracho ahí en el gráfico de la función. Bueno, me dice que también de 2 a más infinito es creciente. 2 desde acá, o sea, desde este valor de X, la función tiene que crecer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una cosa así, ¿sí? Lo mismo que antes, me voy a valores cada vez más grandes de X, inclusive me voy hasta el más infinito, y la función cada vez va a ir adquiriendo valores más grandes, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. Y ahora, ¿esto qué quiere decir? Que necesariamente en el intervalo de menos 1 a 2, la función no le queda otra que ser decreciente. Entonces, por ejemplo, voy a graficar una cosa así, ¿no? O sea, en el intervalo 1 o 2, bueno, acá, imagínense, o sea, pasa acá por este punto, ¿no? Me quedó medio chanfleado, pero en el intervalo menos 1 o 2, fíjense que la función, a medida que me voy nuevamente a X más grandes, los valores que me arroja la función, los valores de f de X, son cada vez más chicos. Entonces, efectivamente, ahí es decreciente. Bien, nos queda ahora charlar un poquito de lo que son los valores máximos y mínimos. Y que yo acá ya los había marcado, pero les dije que ahora en un rato nos íbamos a meter un poco más con eso. Primero, primer concepto importante. Cuando una función tiene un máximo o un mínimo, son puntos en los cuales la función cambia y, por ejemplo, si venía creciendo, ahora empieza a decrecer, o al revés, si venía decreciendo, en el caso de un mínimo, ahora va a empezar a crecer, ¿sí? Es también, nuevamente, son conceptos muy intuitivos que ustedes seguramente, o sea, ya los tienen. Ustedes ven esta función, pueden no saber nada de matemática, pero ustedes ven esta función y sí, bueno, esto es un máximo, esto es un mínimo, ¿sí? Por ahí, y esto sí es un detalle, uno por ahí se podría haber tentado a decir, como esto acá se va infinitamente para arriba, uno podría decir, bueno, pero acá no hay un máximo. Bueno, no, uno no puede decir que el máximo lo alcanza en más infinito. No. Los máximos son puntos en los cuales la función, o sea, cambia su estado. O sea, en el caso del máximo, si venía creciendo, empieza a decrecer. Acá en este caso no cambió nada. Crece y crece hasta el infinito. Entonces, o sea, los infinitos no son máximos. Grábense eso. En los máximos y en los mínimos, la función cambia su estado con respecto al crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Bueno, y ahora un concepto importante es que el valor máximo se alcanza en X igual a algo, ¿sí? O sea, yo alcanzo el valor máximo en X igual a algo. Por ejemplo,
Acá me dice que el valor máximo se alcanza en x igual a menos 1. No me está diciendo que el valor máximo se alcanza en 4, ¿eh? El valor máximo se alcanza en este punto. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto es ese valor máximo? Bueno, ahí sí, el valor máximo es 4, que es lo que vale la función en ese punto. Y lo mismo pasa con el valor mínimo. El valor mínimo se alcanza en x igual a 2. ¿Y cuál es ese valor mínimo? Ese valor mínimo es menos 3. ¿Cuánto vale la función en el mínimo? Vale menos 3. El valor mínimo es menos 3. ¿Sí? Estos parecen detalles, pero son cosas que tienen que tener claro porque aparte después de esos son los que uno se confunde, ¿eh? Entonces, el valor máximo mínimo se alcanza en x igual a algo. ¿Y cuál es ese valor máximo mínimo? Es lo que yo tengo acá en el eje Y, ¿sí? Entonces, bueno, acá hicimos el grafiquito, ¿sí?, de esta función. Esta es una de las funciones que cumple con esto. Ustedes pueden haber graficado otra tranquilamente, o sea, se nos pueden ocurrir otras ideas que cumplan exactamente con lo mismo. Y nada, y van a estar bien igual, ¿sí? Por acá nos piden dibuje una función, una de las tantas funciones que cumplen esto que nos pide, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a pasar a el ejercicio 4. ¿Sí? Acá en el ejercicio 4 vamos a seguir reforzando algunos de estos conceptos. ¿Por qué? Porque nos dan, ahora sí ya nos dan ellos los gráficos de determinadas funciones y nos piden determinar intervalos donde es creciente, intervalos donde decrece, en qué punto alcanza su máximo, en qué punto alcanza su mínimo y cuál es el valor mínimo y el valor máximo que alcanza la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con esta, ¿sí? Con el gráfico 1. Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Bueno, primero a lo básico, o sea, yo veo esta función y digo, bueno, claramente en esta porción es donde la función está creciendo. ¿Por qué? Nuevamente me estoy yendo a valores cada vez más grandes de x y los valores que toma f de x son cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, en esta porción está creciendo. ¿Cómo voy a expresar yo el intervalo de crecimiento? Bueno, nuevamente lo mismo. Ojo, acá, lo expreso acá, ¿sí? En el eje x. Entonces yo acá, por ejemplo, voy a decir que mi intervalo de crecimiento va de menos infinito al 0, ¿sí? Porque esta función viene desde acá, o sea, viene desde el infinito, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá estoy poniendo 0. No pongo 1, ¿sí? Pongo 0 porque lo veo en el eje X, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer ahora con el intervalo de decrecimiento, nuevamente acá, ¿sí? Es en esta porción en donde la función está decreciendo. Y nuevamente lo mismo, lo expreso en el eje X, entonces demasiado gordito. Mi intervalo de decrecimiento va a ir desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Bueno. Después me pregunta por puntos máximos y mínimos. Acá, en este caso, en esta función, tenemos un punto máximo, ¿sí? Recuerden que en el punto máximo la función venía creciendo y de repente empieza a decrecer, ¿sí? Esto parecen boludeces, chicos, pero les juro que en prácticas mucho más avanzadas vamos a seguir usando estos conceptos, de máximos, intervalos de crecimiento. Prácticas bastante más avanzadas, ya casi llegando al primer parcial para estudio de funciones y eso, todo esto se va a seguir usando. Así que es súper importante que lo tengan bien en claro. Acá nosotros tenemos un punto máximo, que es este de acá. ¿Cómo lo expreso? Bueno, ese punto máximo, ese máximo, se alcanza en x igual a 0. ¿Y cuánto vale la función ahí? Bueno, f en 0 vale 1. ¿Sí? ¿Tenemos mínimo? No, no tenemos mínimo. No se les ocurra decir que acá el mínimo está en el infinito. No. Ustedes siempre acuérdense de eso, de que para que haya un máximo o un mínimo, la función tiene que venir creciendo y después decrecer o al revés, ¿sí? O sea, más menos infinito no son puntos máximos o mínimos. Entonces, simplemente decimos acá que la función no tiene mínimo, ¿sí? Bueno, con esta misma idea vamos a resolver los otros
los otros gráficos de funciones, ¿sí? Bueno, esto lo voy a borrar un poco acá para que no nos moleste. Vamos a resolver este de acá, el 2, ¿sí? Esto, el 2, realmente, o sea, lo vamos a resolver con la misma idea que venimos usando en los anteriores. Por ahí, el único detalle que presenta este es que esta tiene más de un intervalo de crecimiento y decrecimiento, pero no hay ningún problema, tipo, pongo los dos y ya, ¿sí? A ver, primero veamos, por ahí acá lo más fácil es ver los puntos, los mínimos y los máximos, ¿sí? Tema mínimos, ¿sí? Son estos dos que marqué, eso uno lo ve intuitivamente, después, bueno, lo tengo que expresar en el lenguaje que quiere la materia, ¿sí? El lenguaje matemático. Entonces voy a decir que los mínimos, tenemos dos mínimos, que los alcanzamos en x igual a menos 1,5 y x igual a 1,5. ¿Y cuánto vale la función en esos mínimos? Bueno, tenemos que f en menos 1,5 vale menos 0,7 y f en 1,5 vale también menos 0,7. ¿Sí? Eso en cuanto a los mínimos. Y en cuanto a los máximos, bueno, nuevamente tenemos un máximo que lo alcanzamos en x igual a 0. ¿Y cuánto vale? O sea, en 0 sí, porque está acá el máximo, ¿no? Ese es x igual a 0. ¿Y cuánto vale la función en ese máximo? Bueno, f en 0 vale 0,2. ¿Sí? Bueno, perfecto. Eso en cuanto a máximos y mínimos. Y con respecto a los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, como les dije, o sea, no es que me tengo que abatatar, simplemente que ahora acá voy a tener más de uno. Por ejemplo, vamos a plantear los intervalos de crecimiento, ¿sí? Vamos a marcarlos siempre en el eje X, ¿sí? O sea, se lo graban. La función crece desde acá hasta acá. Y ahí la función está creciendo, lo ven, y después, desde este mínimo, la función acá vuelve a crecer hasta el infinito. Entonces, simplemente lo que yo voy a expresar es que mi intervalo de crecimiento, simplemente lo expreso así, ponemos siempre en el eje X, va de 1,5, de menos 1,5 a 0, ¿sí? Y después desde 1,5 a más infinito. Y ya está, ¿sí? O sea, simplemente lo expresé así. Y después, para el de decrecimiento, lo mismo, pero con los intervalos que me quedan, ¿sí? ¿Lo ven? Simplemente ponemos los dos intervalitos y ya está, ¿sí? Bueno. Después, con respecto a al tercero, lo que voy a comentar, pero que igualmente ustedes ya con lo que vine diciendo, ya se deberían ir haciendo una idea, pero por ahí puede llegar a generar duda, porque uno acá lo ve y dice, bueno, máximos y mínimos. Nuevamente, acuérdense, más y menos infinitos no son máximos, no son mínimos. Acá la función en algún momento cambia, deja de ser creciente, porque bueno, obvio, esta función está creciendo, ¿no? Eso lo ven. Me estoy yendo a valores cada vez más grandes de x y la función vale cada vez más. O sea, esta función es creciente en todo su dominio. Por ahí, o sea, todavía ahora ni siquiera introdujimos el concepto de dominio, pero imagínense que son los valores de x en los cuales la función está definida. En este caso, son absolutamente todos los valores de x. Entonces, la función, para todos los valores de x, esta función está creciendo, ¿sí? O sea que el conjunto, acá, el intervalo de crecimiento, ¿sí? Para esta función, son todos los reales, ¿sí? O si quieren ponerlo así, de menos infinito a más infinito, o sea, crece siempre. ¿Y decrece en algún momento? No. Intervalo de crecimiento no, es vacío, o sea, no, para ningún intervalo de números esta función está decreciendo. Entonces, si todo el tiempo está creciendo, ¿puede tener un máximo o un mínimo? No, no lo va a tener. Lo que sí tiene esta función, pero que eso después lo vamos a ver más adelante, es que tiene una asíntota. O sea que se acerca siempre, o sea, cuando se empieza a ir a más infinito, se acerca mucho al 1, pero nunca lo llega a tocar, pero siempre sigue creciendo, ¿sí? Por eso a veces es difícil imaginárselo. Pero esta función se va hasta el infinito
y cada vez crece un poquito más, siempre queriéndose acercar al 1, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando se va hacia menos infinito. Lo importante es que cuando ustedes ven esta función no tiene ni máximo ni mínimo. Es una función, lo que nosotros le decimos monótona creciente, porque está creciendo todo el tiempo y ya está. No tiene máximo, no tiene mínimo y tampoco decrece para ningún intervalo, ¿sí? Bueno, con esto que vimos, el 4 lo pueden hacer tranquilamente ustedes. Es exactamente la misma idea, ¿sí? Nada, lo mismo, marcan el máximo, marcan el mínimo. Acuérdense los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Siempre me los refieren acá, ¿sí? Sobre el eje X. Y ya está. En estos ejercicios no nos piden, porque todavía no nos metimos, en lo que es conjunto de positividad y de negatividad. Voy a decir 2 palabras de eso, pero porque después va a aparecer. Entonces, nada, lo nombramos porque es muy parecido al concepto de intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? El conjunto de positividad, vamos a ponerlo así mejor, así. Conjunto de positividad, que muchas veces también lo van a ver escrito así, son aquellos x para los cuales la función, o sea, el valor de f de x, es positivo, ¿sí? Bueno, esto es muy simple. Por ejemplo, ¿para qué valores de x es positiva? Por ejemplo, el 4 vamos a hacer con eso, ¿no? ¿Para qué valores de x la función toma valores positivos? Bueno, todos estos de acá, ¿sí? Después todos estos de acá y ya no más, porque a partir de este x, que no sé cuál es porque no me lo marca, ya acá empieza a tomar valores negativos, ¿sí? Entonces ustedes acá, por ejemplo, ¿sí? Esto lo expresarían como que el conjunto de positividad de esta función va desde menos infinito al 0, unión desde el 0 hasta, no sé, este número que no sé, pongámosle 3, no sé, no me lo dice, ¿no? Desde el 0 al 3, ¿sí? Es decir, nuevamente, el conjunto siempre lo expreso acá, lo expreso en el eje X, ¿sí? Y son los valores de X para los cuales la función toma valores positivos. O sea que mi f de X, o sea, mis valores de Y, son positivos. Y después lo opuesto es el conjunto de negatividad, ¿sí? Que también lo van a ver escrito así, ¿sí? Y lo mismo son los valores de x para los cuales f de x es negativo, ¿sí? Es menor que 0. Por ejemplo, acá en este caso son todos los del 3 al más infinito. Esta función, ven que toma acá todos valores negativos, ¿sí? Entonces decimos que ese es el conjunto de negatividad. Bien, esto después, justo, la verdad que acá en este ejercicio 3 y 4 nos lo podrían haber preguntado, pero no lo preguntan, pero se viene en breve, ¿sí? O sea, en el resto de las funciones nos lo van a estar preguntando, así que es bueno ya tenerlo en claro desde ahora. Bueno, con este ejercicio terminamos estos primeros, o sea, la práctica sigue bastante más. Lo que me refiero es que terminamos estos primeros ejercicios como para entrar en calor sobre el concepto de funciones y estos elementos que nos van a permitir caracterizar a las funciones. Ya en el próximo ejercicio empezamos con la función más simple de todas, que es la función lineal, ¿sí? Así que bueno, terminamos por ahora. En el próximo ejercicio ya arrancamos con función lineal.